Muy buenas noches. Vamos a iniciar con lo que sería la charla correspondiente y a compartir aquí la pantalla. Un segundo. Ok, charla sobre medidas de seguridad e higiene en el control integrado de plagas. Así se llama el tema de la charla correspondiente. Vamos a ver por qué es importante la seguridad e higiene en el control de plagas. Aquí, pues, es importante recalcar que el control de plagas, como ya sabemos, de alguna manera, el control integrado, nos ayuda en la sociedad para prevenir lo que son enfermedades que son transmitidas por vectores, ¿verdad? En este caso, el control de plagas también nos ayuda a mantener la seguridad, es vital para mantener la seguridad en lo que es la industria de alimentos, ¿verdad? Tanto a nivel de empresas, de organizaciones, como a nivel de hogares, ¿verdad? Esto es importante. También proteger las infraestructuras y bienes de daños causados por las plagas. Al final, no solo los alimentos pueden verse afectados, sino que también las estructuras, ¿verdad? Pueden tener algún problema, algún fallo ocasionado por una plaga que se salga de control, ¿verdad? Se sale de control teniendo un crecimiento eh, no, no controlado y completamente fuera de lo que puede contener una estructura, y esto puede generar un problema, como decimos, a las edificaciones. Eh, las intoxicaciones químicas, la contaminación de alimentos y riesgos a la salud, tanto de la persona como salud ambiental, son temas que pueden verse expuestos, ¿verdad? Cuando trabajamos dentro del control de plagas, pero no mantenemos algunas medidas adecuadas de seguridad. Eh, Esto ya nos atañe directamente a nosotros en nuestros puestos de empresa de empresa en control de plagas, ¿verdad? Porque somos justamente las personas responsables en que podríamos desatar alguna especie de evento en este sentido. O sea, si bien las personas de civiles, ¿verdad? Se exponen a alguna situación, esta situación quienes la expondrían podrían ser justamente los trabajadores del control de plagas. Ok. En Costa Rica eh, tenemos reglamentación, ¿verdad? Que es pertinente a este tema. Hay otras reglamentaciones que existen también, ¿verdad? En el sentido de controlar las plagas a un nivel agro o a un nivel de cultivos, ¿verdad? Que se podrían sumar, pero tratando de aterrizar a lo que hacemos en el día a día en el control integrado de plagas, sobre todo de lo que son eh, infraestructuras, ¿verdad? Ya a lo interno, entonces tendríamos que recalcar estas que vemos aquí, que son la Ley General de la Salud, la 5395, ¿verdad? Y el reglamento para el uso y manejo de plaguicidas, el 33495, que si bien nos va a incluir como plaguicidas, ¿verdad? Algunas sustancias ya más de uso externo en el sector agro, pues también a nosotros que estamos en la parte interna, en la parte de control de plagas, de infraestructuras, también nos va a funcionar. El código de trabajo, ¿verdad? Es pertinente para todas las personas trabajadoras. Ahorita, justo en el margen del 1 de mayo, ¿verdad? El 29 de abril, recordarnos que las personas trabajadoras y las personas empleadoras tenemos derechos y deberes, ¿verdad? Entonces, el código de trabajo es un documento oficial en nuestro país que nos recuerda normas
y entre esas normas se incluyen normas de protección al trabajador. Si bien en un marco general, ¿verdad? En esta legislación que es el Código de Trabajo, en un marco general, nos corresponde a los empleadores tomar las precauciones propias de ya lo que es justamente la especialización en la que estamos enfocados, ¿verdad? O sea, el mercado en el que estemos. En el caso de el control integrado de plagas, es responsabilidad de la persona empleadora saber cómo proteger, ¿verdad? Y buscar cómo proteger a sus personas trabajadoras. Y ya una vez que la persona empleadora nos da las instrucciones de cómo es que nos tenemos que proteger, ahora como persona trabajadora, tengo yo entonces la responsabilidad de acatar esos lineamientos, ¿verdad? Que se me incluyen de manera interna. O sea, las organizaciones de manera interna nos dan lineamientos, ¿verdad? Y estos lineamientos van alineados con lo que sería las solicitudes del código de trabajo, básicamente. Esto para resaltar entonces temas de normativa, que son importantes. Ya propiamente hablando del cuidado, ¿verdad? De la persona trabajadora por parte de la persona empleadora y aterrizándolo a nuestro gremio, que es el de control integrado de plagas, ¿verdad? Vamos a tener el tema de los equipos de protección personal. O sea, propiamente, este es uno de los temas con los cuales podemos trabajar. Eh, si bien el equipo de protección personal debe entenderse, es algo que yo voy a utilizar para protegerme, no debería ser el, la principal fuente de protección, por decirlo de esta manera. Sin embargo, es muy importante y existe, ¿verdad? Ya que los equipos de protección personal existen, pues debo buscar la manera de utilizarlos de manera correcta. Sin embargo, es importante recalcar que no son el medio prioritario con el cual yo debo de buscar estar seguro. Esa es la manera correcta en la que debo interpretar. O sea, yo no puedo confiarle la seguridad de mi trabajo a el uso de guantes y ya, ¿verdad? No puedo confiarle la seguridad de mi trabajo a el uso de un lente que me protege el ojo. Y ya, porque tengo el lente, puedo hacer lo que quiera. O sea, eso es a lo que me refiero, ¿verdad? El equipo de protección personal es la última línea en la jerarquía de la seguridad. Entonces, es importante usarlo, sí, no hay excusa para no usarlo una vez que me han dado las instrucciones, que sé cómo utilizarlo. Una vez que he visto un accidente, por ejemplo, entonces probablemente tenga una mayor facilidad para utilizarlo porque sé que me va a proteger. Sin embargo, el equipo de protección personal no es la pomada canaria, ¿verdad? Y a partir de eso, entonces ya me puedo comportar sin ninguna regla. Puedo hacer actos que no son seguros porque estoy protegido por el equipo de seguridad. Entonces, esa es la parte más importante que debe entenderse. Básicamente, esto es una última línea. Como si todo lo demás falló, bueno, tengo el equipo de protección personal y entonces me protegió. Es muy diferente a pensarlo de la otra forma, que lo resalto porque típicamente puede suceder que lo pensemos de esa otra manera. Em, Hay equipos de protección personal básicos que son aplicables a las tareas de control de plagas, control integrado de plagas, ¿verdad? Overoles impermeables, dice por ahí, pero podemos hablar de un uniforme también, ¿verdad? O sea, la ropa de trabajo, sea un uniforme, o sea, una ropa al final, sea una ropa al final que no necesariamente sea un uniforme, pero sea una ropa destacada como ropa de trabajo, es importante que exista, ¿verdad? Y si es posible que la ropa la ropa con la que voy a trabajar sea algo impermeable, pues tengo un doble puntaje, ¿verdad? Y esto suma como un equipo de protección básico. Si no es posible, pues tener un equipo impermeable, entonces estaríamos hablando de tener ropa, ¿verdad? Que por lo menos sea destinada al único uso del trabajo. Ahí puedo sumar la buena práctica de cada vez que salgo del trabajo me cambio la ropa, ¿verdad? Incluso si puedo tener el tema de un baño, pues entonces no está de más.
Mascarilla con filtro adecuado. Las mascarillas son muy útiles porque efectivamente la mascarilla, eh, ya a nuestros días, ¿verdad? Hay mucha tecnología y muchos filtros. Entonces, si yo estoy utilizando una mascarilla de filtros intercambiables, dependiendo de cuál producto que yo vaya a trabajar, puedo utilizar el filtro que corresponde. Muchísimos de los filtros, digamos que tal vez me pueden funcionar, hablaría de vapores, ¿verdad? De aquellos productos que yo puedo aplicar en términos de una temperatura de horas de día, ¿verdad? Y que esto haga o genere vapores en el producto que yo voy a estar oliendo. Y ahí es fácil de detectarlo, ¿verdad? Porque a la hora de aplicar un producto, yo me doy cuenta de los vapores que se están generando. Entonces, me doy cuenta de olores. Básicamente, el filtro, ¿verdad? Debo estar, lo que debo es de revisar que el filtro sea adecuado al producto. ¿Cómo hago eso? Bueno, es como cuando podemos disolver una sustancia en otra. Por ejemplo, yo puedo disolver varias sustancias en agua. Entonces yo me doy cuenta que esas sustancias son solubles en agua, pero también me doy cuenta que existen otro tipo de sustancias que no se disuelven en el agua. Por ejemplo, hablo del aceite, ¿verdad? Cuando yo tengo aceite, lo echo al agua y nunca, por más que lo mueva y todo lo demás, al cabo del tiempo va a volver, aunque yo partiera la capa del aceite, asumiendo un poquito menos, o sea, un vaso con aceite lleno de agua y un poquito de aceite, voy a tener una gota de aceite. Y el tamaño del aceite puede ser un poco mayor. Si yo lo mezclo, voy a romper esa capa de aceite, ¿verdad? Y va a parecer que se está mezclando el aceite con el agua. Es cuestión de tiempo y todo el aceite vuelve a unirse y el agua vuelve a estar separada. Entonces hay una separación de fases, porque en realidad el aceite y el agua no van a ser solubles, ¿verdad? En casi que bajo ninguna circunstancia. Entonces, ahí tendríamos una situación en la que no son compatibles. Podríamos comparar los filtros de las mascarillas con este tema. ¿Por qué? Habrán filtros adecuados para ciertas sustancias. Entonces, si yo por más que estoy usando un filtro, si no es el adecuado, igual estoy respirando porque ese filtro no puede colar, ¿verdad? Las partículas de esa sustancia específica. Entonces, así hay filtros para sustancias orgánicas, para sustancias inorgánicas, ¿verdad? Vapores para lo que son sólidos, ¿verdad? Incluso hay mascarillas que podrían permitirme una combinación de filtros, ¿verdad? Entonces tener sólidos y sustancias orgánicas, por ejemplo. Entonces yo lo que tengo que asegurarme es que el filtro que voy a utilizar es compatible con la sustancia en términos de que sí me va a proteger, ¿verdad? No por nada más usar una mascarilla, ya estoy protegido, sino que debo asegurarme de esa parte. Y las botas de seguridad van muy en términos de la impermeabilidad también. No, generalmente no es necesario una bota con punta de acero o que hablemos de una bota con punta de acero, ¿verdad? Porque la bota con punta de acero protege de ciertos peligros mecánicos como la caída de algún objeto pesado, pero no necesariamente una bota con punta de acero me protege de cómo puede pasar o no pasar una sustancia a través de ese calzado, ¿verdad? Entonces, justamente lo que yo hago con la bota de seguridad es más que todo tratar de impermeabilizar. Lo mismo que eso aplica el mismo principio que el de la ropa, ¿verdad? Igual puedo tener tal vez no un zapato que no sea completamente impermeable, pero un zapato de trabajo. Entonces, lo mismo, me cambio la ropa, me cambio los zapatos, ¿verdad? Esto, ahí estamos hablando de equipo básico que podría yo utilizar para protegerme durante las aplicaciones. Ahora, cuando ya dentro del trabajo también requiero la utilización de las manos, que es lo más normal, lo más común, ¿verdad? Entonces estamos hablando que los guantes, ¿verdad? Son una prioridad. O sea, los guantes sean desechables o sean reutilizables, siempre y cuando haya una capa de un material impermeable que no permita que entre en contacto la piel de la mano con la sustancia que estoy aplicando, estoy protegido, ¿verdad? Las gafas de protección me van a proteger los ojos, el tejido del ojo y la mascarilla para partículas, repitiendo, ¿verdad? Como un equipo importante o que puede ser importante.
limpieza posterior de tanto la ropa como los guantes y mascarillas son importantes, sobre todo de los equipos reutilizables, ¿verdad? Entonces, sí es bueno que después de cada aplicación, si tengo la posibilidad con agua y jabón y dejar secando para el día siguiente, ¿verdad? Pueda hacerlo. Em, También es bueno cada cierto tiempo realizar una limpieza un poco más profunda de equipos, ¿verdad? Y también es bueno, si hablamos de la ropa, pues si es desechable, desecharla y si no, si es ropa reutilizable, pues lavarla, ¿verdad? Eso es lo que realmente es importante. En términos de mantenimiento, hay equipos más complejos que otros, ¿verdad? Entonces hay equipos que no son desechables, por ejemplo, las mascarillas. Entonces, las mascarillas, a pesar de que tal vez el filtro ya llega a un punto en que se sature, yo lo desecho y cambio de filtro, el restante del equipo es un equipo que se sigue reutilizando por un tiempo determinado, normalmente a escala de años. Entonces, imagínese 2 años de tener una mascarilla y nunca haberle hecho un lavado, ¿verdad? Generalmente, cuando compramos del equipo, ahí vienen los cuidados de limpieza. Si ya el manual o el papelito que tenía para los cuidados de limpieza no existe, podemos apoyarnos en Internet. Ahora estoy seguro que en YouTube y con solo el tema de Google, ¿verdad? Ahí encontramos las instrucciones, a veces hasta el mismo papelito que ya botamos ya aparece en Internet y no algo genérico, desde la misma página del fabricante ya ahí está colocado. Si fuera el caso que no encontramos alguna información específica para el equipo, pues podemos ir investigando en Internet, ¿verdad? De manera genérica cómo hacer lavados. Probablemente el agua y jabón sea un tema importante, pero como todo, ¿verdad? Yo puedo tener una alergia o una dermatitis en la piel a partir de un jabón por un ingrediente que contenga el jabón. Entonces debo de estar, o sea, debo de medir esa parte. Si yo le hago una limpieza a la mascarilla y luego veo que la aplicación siguiente se me pone rojo, se me brota la cara, probablemente el jabón que utilicé, ¿verdad? La técnica entonces que estoy utilizando para esa limpieza no sea la que a mí me funciona por el tipo de piel. Entonces eso también no puedo cuidar, eso también me puedo fijar, ¿verdad? Normalmente el agua caliente es un tema útil para la limpieza, ¿verdad? Normalmente el jabón también es un tema útil, sobre todo, por ejemplo, el jabón de limpieza de manos, que ya es un jabón que viene con ciertas precauciones para el uso en la piel. El jabón, por ejemplo, bueno, lavaplatos, si tuviéramos, por ejemplo, que limpiar una mascarilla que está muy sucia hace mucho tiempo, podríamos hacer una limpieza con la esponja, con jabón lavaplatos en primera instancia, luego pasar con un jabón antibacterial, ¿verdad? De manos, o incluso si tengo algún jabón de cuerpo, de baño, pues entonces armar el agua con ese jabón y realizar una limpieza posterior a la que ya hice tratando de quitar la grasa. Y luego puedo rematar con un poco de agua caliente, ¿verdad? Que trate de desinfectar un poco el material del plástico. Dejo secar y probablemente ya esto sea una limpieza suficiente para ese equipo. Les digo, son recomendaciones básicas o genéricas, pero probablemente ya cada fabricante tendrá sus propias instrucciones de cómo hacerlo de manera correcta. El almacenamiento de equipos es otro tema, ¿verdad? Si yo almaceno el equipo de protección personal justo en el mismo espacio donde están los químicos, ¿verdad? Y se derramó un químico, pues obviamente contaminé por completo el equipo de protección personal. Y cuando me lo llego a poner, me estoy exponiendo de una manera pues, directa a la contaminación que el químico presenta, ¿verdad? Casi que al mismo nivel de ponerme la botella en la piel directa o ponerme la botella en la boca o en la nariz o en el ojo, ¿verdad? Entonces depende del equipo de protección personal que sea. Entonces, por supuesto que debo cuidar el lugar donde yo lo voy a almacenar, tanto para un traslado, ¿verdad? En vehículo, como ya el almacenamiento de varios días en el lugar donde esté guardado, ¿verdad? Un fin de semana pasan 24 o 48 horas sin utilizar el equipo. Si son 24 o 48 horas expuesto a la sustancia contaminante, no me funciona mucho. Pero entonces justamente debo tener esos cuidados también porque son importantes. Desechar de forma segura los equipos dañados. Yo sé que en algunas ocasiones el tema del desecho de los residuos no le damos mucha importancia, pero cada vez se nos hace un poco más importante que tratemos de ver eso, ¿verdad? Porque eh, cada vez vamos viendo efectos más o que no esperábamos, ¿verdad? En el ambiente, en el clima.
y lamentablemente muchos de ellos son proporcionados por parte de nosotros mismos, ¿verdad? Y de las actividades que hacemos. Entonces, ¿cómo desecho yo un equipo de protección personal? Es todo un tema. Muchas ocasiones nada más va a lo que sería el residuo ordinario, o sea, el basurero que tenemos en nuestras casas, pero en otras ocasiones debemos darnos cuenta que tal vez dentro del mismo equipo de protección personal existe alguna sustancia peligrosa. Y aunque al final en el relleno no genere un caos, ¿verdad? Pues sí estamos contaminando y no le estamos dando lo que sería el tratamiento adecuado. Muchos de los equipos de protección personal en ocasiones son enviados a un tratamiento diferente de lo que es el relleno sanitario, por ejemplo, un coprocesamiento, ¿verdad? Entonces sirve como combustible en los hornos cementeros y eso pues puede ser una posibilidad. Tendremos que averiguarlo y saber si está dentro de nuestro alcance y si esto, ¿verdad?, puede beneficiar al ambiente justamente en la manera en que yo desecho ese equipo. Ya propiamente saliéndose un poquito de los equipos de protección personal, ¿verdad? Que como les decía, no es el único tema que yo debo vigilar, entonces más bien veamos qué otras cosas podría yo manejar en términos de la seguridad y que justamente no tengan que ver con el equipo de protección personal. Hablamos de el manejo de los productos químicos, por ejemplo. Cuando yo manejo un producto químico, tengo que tener en cuenta, tengo que tener en consideración que todos los productos químicos tendrán alguna consecuencia o podrían tener una consecuencia en el organismo del ser humano. Y como nosotros somos seres humanos y como los clientes son seres humanos, pues entonces hay que manejar este tema. Incluso hay ocasiones en que tendremos efectos en el reino animal, ¿verdad? Y estamos haciendo servicios. Este es un punto muy importante. En ocasiones en lugares que son visitados, son frecuentados o son incluso habitados por otros seres que no son seres humanos, como las mascotas, ¿verdad? Y esto después de pandemia recobra importancia. En el país, después de pandemia, hay una alza en el tema de mascotas, tanto las ordinarias, ¿verdad? Perros y gatos, que es lo más común. Entonces, ha habido un aumento y esto se refleja en tendencias de muchos sentidos. Por ejemplo, antes no veíamos, antes de pandemia, no veíamos un restaurante que tuviera que distinguir que existe dentro de él el tema de pet friendly, ¿verdad? O amigables con las mascotas. Esto era algo que no hablábamos antes de pandemia. Ya en 2025, después de 5 años prácticamente de esa situación, ya es muy común que en un centro comercial, que en un restaurante, que vamos a un lugar de comidas o a un lugar de recreación y esté claramente identificado que es pet friendly, ¿verdad? Entonces, claro, yo cuido mis productos de las alergias de los seres humanos, pero no he cuidado de las posibles consecuencias que puede tener en un animal o una mascota. Ojo que ahí también les estoy dando tips de términos de venta, ¿no? Porque yo me puedo diferenciar de la competencia en el anuncio que puedo hacer de que mis productos también son pet friendly, ¿verdad? Ahí hablamos del tema de interpretación de etiquetas, de cómo volverse, ¿verdad?, un experto en el producto que yo estoy manejando o los productos que yo estoy manejando. Hay temas de símbolos que los hemos visto en otras capacitaciones aquí mismo y los podemos repasar sin ningún problema. Básicamente tenemos 9 tipos de peligros, ¿verdad? Que son colocados en las etiquetas y que son diferenciados por diferentes tipos de pictogramas, que son las imágenes en el rombo rojo, ¿verdad? Y la imagen en negro, que tiene la significación de qué tipo de peligro es el que puede contener ese recipiente o esa sustancia. Y ya si quiero entrar muy en detalle, lo que debo consultar es la hoja de seguridad o ficha de seguridad, ficha de datos de seguridad o hoja de datos de seguridad de mi producto, de ese producto que yo estoy manipulando. Todos los fabricantes y distribuidores, importadores en el país, ¿verdad? Tienen la obligación de, a la mano del producto que te están vendiendo, darte la ficha de seguridad. Si no lo están haciendo, pues están incumpliendo la ley.
Y bueno, aunque tal vez a veces no nos da para denunciar o incluso llevar a otras consecuencias, pues sí nos da para conocimiento y de repente un cambio de proveedor por un proveedor más profesional que tenga este tipo de temas ya incluidos. Obviamente, si ustedes son alguien que se presentan ante su cliente, ¿verdad? Con el conocimiento de todas estas situaciones, de las hojas de seguridad, se las muestran a ellos también, pues están vendiendo de mayor profesionalismo ante el cliente. Obviamente todo esto es el cómo me ven, cómo me logro vender ante el cliente y obviamente todo se puede llegar a traducir a un tema de costos, ¿verdad? Un tema de cuál es mi precio, por qué me diferencio yo en el mercado y por qué me confían a mí los clientes. La interpretación de etiquetas es muy importante, nace desde o sea, pues yo podría dar una trazabilidad de mis productos desde el fabricante y hasta los distribuidores que me están vendiendo a mí. Eh, pero sí es importante conocer que estas deben existir. La legislación en muchas ocasiones no es posible, o sea, tal vez no es porque no se quiera en el país, sino que no se tiene el músculo, ¿verdad? De la cantidad de personal para hacerla cumplir, esa es la realidad. Se supone que por legislación todos los productos químicos en este país sean de fumigación o sean de otro tema, incluso hablamos de alimentos, ¿verdad? La industria de alimentos también tiene productos químicos, preservantes, colorantes y muchos más. Se supone que por legislación en este país todo debería tener su hoja de seguridad traducida al idioma en español. Entonces, funciona de esta manera. Si el producto que yo traigo viene de Estados Unidos y está en idioma inglés, yo debería, ¿verdad? Lo voy a vender en Costa Rica, entonces yo debería, para mis permisos, para obtener mis permisos, debería de haber tenido una traducción de ese producto, ¿verdad? De la ficha de seguridad que viene en idioma inglés por un profesional y que esté en idioma español. Y esa es la ficha que yo entrego o con la que yo me responsabilizo, ¿verdad? En el país Costa Rica, y me aprueban el producto. Lo que pasa es que, como les digo, no necesariamente existen las posibilidades para lograr todo en el mundo ideal. Entonces, estas fichas de seguridad podría ser que uno se encuentre que un proveedor le dé una ficha de seguridad en idioma inglés, ¿verdad? Porque a él se la da así el proveedor de donde él la consigue, que no necesariamente esté comprando un proveedor directamente, por ejemplo, en Estados Unidos, pero que al final del día la casa matriz que se lo está supliendo lo tiene en inglés y eso es lo que hay. Hay obviamente en esa cadena hay un incumplimiento porque no está en el idioma español, que es lo que solicita la ley, pero al final del día de repente el país no tiene cómo, ¿verdad?, asegurar toda esa realidad y al final muchas de las cosas en el país se activan bajo una denuncia, ¿verdad? Entonces, hasta en el momento en que alguien no llegue y denuncie esa situación, no se corrige. Y muchas ocasiones no nos interesa generar la denuncia, ¿verdad? De repente yo estoy comprando ese producto, es el producto que a mí me conviene, es el que yo utilizo, y voy a denunciarlo, me voy a quedar yo mismo sin producto, ¿verdad? Entonces es un tema que es complicado, no es tan fácil de resolver. El hecho es que el no tener la ficha de seguridad sí es más complicado que por lo menos tenerla, aunque sea un idioma que no sea el adecuado. Entonces siempre por lo menos debo asegurarme de eso y ya luego de que las tengo, pues tengo que tratar de entender la situación de qué significa ese producto, bajo qué circunstancias puede ser peligroso, si me va a poder generar una especie de consecuencia en el ser humano o en algún animal, ¿verdad? Incluido una mascota. Eh, Temas de almacenamiento. Ah, en recomendaciones generales, ¿verdad? Utilizar áreas ventiladas siempre es una recomendación y siempre tratar de que estén pues muy separados de otras sustancias, incluido lo que son alimentos, ¿verdad? Si yo tengo un químico de control de plagas a la par de un alimento y se derramó y no me di cuenta, pero se derramó una cantidad muy pequeña, yo puedo sufrir una intoxicación de manera muy fácil, muy sencilla. Entonces, lo hubiera evitado teniéndolo muy lejos o más lejos, ¿verdad? De ese punto. A veces hay la vieja tendencia de tener envases que no están rotulados con una sustancia o que están rotulados pero les cambio la sustancia. Si yo tengo un refresco, ¿verdad? Ya sea que le quité la etiqueta o está todavía con la etiqueta de refresco y lo que le agrego es una sustancia química, si el color es el mismo que el refresco, rapidito puedo caer en un problema, ¿verdad?
sobre todo si hay niños en ese lugar. Entonces, esas cosas, ese tipo de prácticas están prohibidas, se supone que no las hagamos y en términos de seguridad representan un gran riesgo, ¿verdad? Y todavía, para empeorar, en algunas ocasiones nos da pereza o no tenemos o no hacemos una etiqueta, ¿verdad? Entonces, resulta que ese tema de etiquetar también es un tema que suma, que debemos tenerlo en cuenta. Cuando al final estamos también preparando soluciones, no siempre, casi nunca utilizamos el químico de manera directa, ¿verdad? Sino que más bien muchas ocasiones diluimos en una base. Entonces, estas diluciones existe lo que es la dosis, ¿verdad? La dosis recomendada y la razón de por qué es una dosis recomendada se ha estudiado previamente, tiene argumentos científicos. Entonces, el respeto a esas dosis recomendadas es un tema importante. Y lo otro es la mezcla de productos, ¿verdad? Si yo mezclo productos, debo entender que también puedo estar generando peligrosidades distintas a la de los dos productos originales, ¿verdad? Entonces, eso es importante de tener en cuenta. Eh, Luego, también hay que hablar de todos los temas de cuidados que yo puedo tener ante lo que sería la protección de espacios tratados, ¿verdad? Entonces, el espacio al cual yo voy a tratar, yo debería tener cuidados, ¿verdad? Y protecciones. Antes y durante el tratamiento podríamos hablar de algunas. Por ejemplo, antes del tratamiento, la idea es que las personas y, bueno, los ocupantes estén notificados, o sea, entiendan qué va a suceder y que se requiere evacuar, ¿verdad? O todas las áreas o ciertas áreas en en una ventana de tiempo que yo también debo tener claro y debo comunicar. Si hay seres humanos como niños o adultos mayores y pueden ser más sensibles, se sabe que pueden ser más sensibles, con aún más razón debo comunicar y debo tratar de asegurarme de que se cumpla, ¿verdad?, la notificación que yo estoy dando. Y también con el caso de las mascotas, que como les venía diciendo temprano, ¿verdad? Pues en el país han aumentado y no necesariamente represente algo malo, pero de repente sí representa muchas ocasiones hay muchos clientes que valoran el buen trato que yo le puedo dar a una mascota, ¿verdad? Y eso de nuevo puede repercutir en la cuota que yo puedo cobrar al cliente por mi servicio, la confianza que yo voy a transmitir. En algunas ocasiones tal vez no lo puedo traducir a costo o a cobro, pero sí lo puedo traducir a una manera de fidelizar a mi cliente, ¿verdad? Porque yo soy la empresa de control integrado de plagas que sí le respeta los cuidados o sí le indica los cuidados que las mascotas deben tener. Entonces, aunque otra fumigadora, otra empresa de control me realiza los trabajos también, esta me gusta más porque incluye el tema de mis mascotas y yo, por supuesto que quiero o amo a mis mascotas y quiero que ellas estén seguras también. Em, Cuando se trata de alimentos, ¿verdad? O de áreas que tienen que ver con alimentos, o lo más adecuado incluso es que los alimentos no estén, sino pues tengo que buscar todo salvaguardar todo tipo de alimento, ¿verdad? De manera cubierta y cubierta de manera segura, ¿verdad? Ya sea dentro de equipos como refris o cajas o cualquier otro elemento que me lo proteja absolutamente, ¿verdad? Que no pueda existir una duda de que se pasó la sustancia hacia el interior del recipiente. Eh, y incluimos ahí el tema de equipos electrónicos. Con los equipos electrónicos hay que conversar que, por ejemplo, las organizaciones, no sé si ustedes conocen, pero las organizaciones, dependiendo del área donde esté o de las operaciones que se realicen, ¿verdad? Se cuida, por ejemplo, el tipo de extintor. Entonces, digamos, existe un extintor que se llama el extintor de dióxido de carbono, que este extintor de dióxido de carbono es un extintor que tiene la característica especial de que su contenido es dióxido de carbono. Dióxido de carbono es un gas. El dióxido de carbono contenido ahí está a una alta presión y si yo activo el extintor, lo que hace es dejar salir ese gas, el dióxido de carbono. Como tal, como gas, no tiene olor,
como tal, como gas, lo que hace es cubrir un espacio o llenar un espacio. Entonces, ¿por qué funciona ese extintor? Ese extintor, a diferencia del común, que se ve mucho, que lo que saca es un polvo blanco, este no, este lo que saca es un gas transparente. No necesito yo, no voy a ver que hay un gas ahí. Ese gas que está sacando es dióxido de carbono. El dióxido de carbono lo que hace es, el funcionamiento de ese extintor es que completamente desplaza el oxígeno. El oxígeno es uno de los elementos con los cuales o necesarios para que el fuego pueda existir. O sea, si hay un incendio, ahí hay varios componentes presentes. El primero es el fuego, el segundo es el combustible que se está quemando, llámese madera, llámese papel, llámese plástico, llámese metal, o sea, hay un combustible. Y el tercer elemento que hay ahí definitivamente es oxígeno, ¿verdad? Todo lo que genere oxígeno en este planeta, por lo menos, perdón, que genere llama, que genere fuego en este planeta, por lo menos, ahí estamos involucrando oxígeno. Entonces, se ha inventado el extintor de dióxido de carbono para quitar el oxígeno. Entonces, obviamente, si yo tengo una llama, ahí hay oxígeno. Si yo presiono y utilizo el extintor de dióxido de carbono, yo estoy quitando el oxígeno. Entonces, al quitar el oxígeno, quito uno de los elementos necesarios para que exista fuego. Entonces, apago el fuego, ¿verdad? Entonces, no lo apago partir de los principios como el agua que cae y apaga porque baja la temperatura, ¿verdad? O el polvo químico que cae y entonces también ahoga el fuego quitando un poco del oxígeno, ese también está desplazando el oxígeno, pero dejando un agente químico ahí en el entorno. El dióxido de carbono hace eso mismo, desplaza el oxígeno con otro gas que es el dióxido de carbono, pero ese gas, al ser un gas, no deja rastros de un polvo ni de nada químico, ni de ninguna otra sustancia química que no sea un gas. Y eso, el efecto que tiene o el uso, la gran utilidad que existe con ese tipo de extintores es que, por ejemplo, una computadora que tiene cierto costo, ¿verdad? Si yo tenía una llama a la par de la computadora todavía no se ha derretido ni ha tenido ningún problema, yo uso un polvo químico, se lo echo a la computadora y la estropeé, porque se mete en sus partes, la oxida a los meses o demás y ya no me sirve. Si yo lo que uso es dióxido de carbono, yo apagué el fuego porque desplacé el oxígeno y además a la computadora no le agregué ninguna sustancia que no fuera un gas. Al final la computadora se salvó. Entonces, el por qué inventamos esos extintores es porque queremos proteger equipos electrónicos que de repente son muy caros. Entonces, en un cuarto de servidores, por ejemplo, si encontramos un extintor, este extintor generalmente va a ser o de dióxido de carbono o de alguna otra sustancia que tenga ese mismo principio y no vaya a dañar ese tema que está ahí. Entonces, ¿por qué les cuento toda esta historia? Porque si al final hacemos inversiones tan caras en un extintor, por ejemplo, que vale, no sé, 5 veces más de lo que me costaría uno normal, con tal de proteger la computadora o los equipos electrónicos que yo tengo en un lugar, mucho menos espero entonces generar un daño a través de un control integrado de plagas o que una persona con una sustancia en un control integrado de plagas me genere un daño. Entonces, nosotros como operadores de empresas controladoras de control integrado de plagas, entonces no tenemos que tener ese aseguramiento de calidad y esa garantía al cliente de que si ya estás cuidando con extintor esta zona, yo no le voy a generar a usted ningún daño en los equipos electrónicos de esta zona. ¿Ok? Entonces ahí también hay que pensar en eso. Durante el tratamiento tenemos usar técnicas precisas para minimizar la dispersión del producto. Si lo que a mí me interesa es cubrir un área de 1 metro cuadrado, no debería de utilizar un producto que sí cubrí el metro cuadrado, pero me extendí 8 metros más, ¿verdad? Entonces no fue uno, fueron dos. No debería pasar. O sea, la dispersión de hasta dónde debe llegar el producto es la que yo planifiqué y listo. Entonces, eso está en el producto que yo utilice, en cómo yo haga la aplicación y en la herramienta que yo estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, pulir las técnicas precisas. Evitar el uso excesivo de químicos que puedan contaminar el ambiente, ¿verdad? Si yo no necesito utilizar un químico y además es contaminante del ambiente, pues debo evitarlo. ¿Y qué pasa al posterior? Bueno, si de repente apliqué los productos con un equipo de fumigación, que es lo general, ¿verdad? Debo
generar una limpieza del equipo. ¿Y por qué no hablarlo y extenderlo a la limpieza de las instalaciones del cliente, ¿verdad? Si yo tenía que aplicar una sustancia, la idea era que esperara un tiempo y luego limpiar, según las instrucciones del fabricante, esa limpieza también debo incluirla yo, ¿verdad? No debo de confiársela al cliente, sino que lo adecuado es que yo genere esa limpieza de instalaciones también como parte del servicio que estoy dando, si fuera el caso que esto sea algo importante. Propiamente ya los equipos que utilizamos, pues sí, efectivamente no debería ser que yo pase el día de hoy y diga, bueno, mañana lavo los equipos. No, la disciplina, el correcto, el deber ser es eh, casi que deberíamos hablar después de cada aplicación, después de cada cliente, ¿verdad? Ya sea que existan diferentes tipos de intensidades en el lavado, ¿verdad? En algunos enjuagues, en otros lavados más profundos, incluso en el tiempo cada semana o cada mes hablar de otro tipo de lavados, todo esto es parte del mantenimiento, debo entenderlo y debo ver qué sustancias debo incluir en ese lavado, si detergente o alguna otra, ¿verdad? Todo es diferente y por eso el entender la ficha del producto es importante. Y el lavado que yo realice, debo entender que no debería hacerlo en cualquier lado, ¿verdad? Entonces, tener la capacidad de generar áreas designadas para ese lavado y entonces así evitar la contaminación de suelo y agua, ¿verdad? O sea, esto es tratar de cuidar lo más posible o estamos cuidando lo más posible toda la exposición que pueda existir a sustancias químicas, ¿ok? Entonces, no solo para mí como persona trabajadora que me expongo directamente al uso de químicos, sino para al final también todos los miembros de mi familia que tal vez no están teniendo una exposición a químicos porque están en su casa el resto del día, pero si yo no tengo estos cuidados, pues al final también son personas que las estoy exponiendo, ¿verdad? Y no puedo, o sea, a veces cuidamos los detalles, por ejemplo, de que los niños del lugar donde vamos a ir a hacer la fumigación no se expongan, pero luego no cuidamos los detalles, por ejemplo, de la ropa que yo llevo y si voy y saludo y atiendo y juego y estoy horas con el niño mío, ¿verdad? Y entonces al final estoy exponiendo a un niño también, que es el niño mío. Claro que no a la misma potencia de como si estuviera ahí en el campo trabajando conmigo, pero sí a un nivel y el cuerpo de los niños reacciona diferente, ¿verdad? Entonces puedo generar problemas si no estoy siendo consciente de esto. El manejo de los residuos, pues la idea es tratar de generar, ¿verdad? El manejo más adecuado. En muchas ocasiones, tal vez yo no tengo la posibilidad de hacer eh, en términos de tratamiento o en términos de disposición, pero el proveedor que me da a mí los productos sí, ¿verdad? Entonces, lo más adecuado que yo podría estar haciendo en ese momento es eh, estar devolviendo los recipientes, ¿verdad? Con algunos cuidados que me indiquen a mí, a ese proveedor y ese proveedor generando una trazabilidad de lo que sucede con esos envases posterior. Yo no debería buscar quemar, incinerar por mi propia cuenta los envases. Tampoco debo buscar reutilizar los envases. Y ahí había una recomendación que habíamos hablado en algún otro momento, ¿verdad? De huequear el envase con algún pequeño agujero para que, si no soy yo, alguna otra persona tenga la tentación de reutilizarlo y esto no sea posible. Identificación de riesgos comunes. Ya tuvimos una charla en algún momento sobre el tema de intoxicación, ¿verdad? Ahí detallamos muchísimo, pero bueno, por supuesto que yo debo estar al tanto de saber si existe alguna intoxicación, alguna posibilidad de intoxicación de mi persona o alguna otra persona, ¿verdad? Para ello puedo hacer consultas, entender qué fue lo que pasó y en última instancia llamar a la línea de el Instituto contra Intoxicaciones de Costa Rica. Lesiones físicas, caídas, cortes o quemaduras químicas, ¿verdad? En este sentido, más que saber o cuestionar si algo de esto pasó, debo enfocarme en entender que esto puede pasar, ¿verdad? Y tratar de prevenirlo, entonces es también llegar a un lugar y entender que si lo que el trabajo que yo tengo que hacer implica subirme más de 2 metros, debería estar teniendo una escalera especial, ¿verdad? Que me pueda ayudar a esto, o un andamio o equipo de protección de altura, ¿verdad? Entonces, aunque yo estoy enfocado en dar un servicio que no tiene que ver con las alturas, pues este cliente me
enfoca en que tengo que exponerme a un riesgo de altura, entender que existe el riesgo de altura y entonces entender cómo puedo yo controlar para que el riesgo de altura no vaya a pasar la factura con una caída o con un corte o con una quemadura o con un accidente que me lesione. Entonces, debo entender que esto es parte del escenario físico al cual yo voy a atender y prever ese tipo de situaciones. Las jornadas prolongadas de trabajo, pues también son jornadas que pueden generar fatiga y la fatiga conllevarnos a un accidente, aunque al final esto es muy difícil de controlar o muy difícil a veces de admitir, ¿verdad? Creo que es entendible que si hacemos una fumigación a un lugar donde hay que pasar manejando 8 horas, intento hacer 8 horas de viaje, hacer las 2 horas de fumigación, por ejemplo, y devolverme otras 8 horas, al final voy a pasar 16 horas de un día manejando. Obviamente la fatiga va a ser una variable importante en la ecuación, ¿verdad? Entonces, debo tomar las precauciones, ya sea o que necesite una estadía o que necesite un compañero de viaje, ¿verdad? O que dentro del viaje necesite unos tiempos de descanso y de dormir, ¿verdad? En la ruta para poder estar llegando seguro al destino. Entonces, esto se debe tomar en consideración, esto se debe incluir también. Ya que en esto hablamos de términos de seguridad que no necesariamente son eh, lo del día a día en el manejo de una sustancia química, pero que también juegan un papel importante en la salud de todas las personas. Eh, Resumiendo algunas acciones preventivas que debo tener a la hora del control integrado de plagas, pues estamos hablando de revisar los equipos antes de cada uso. Así como es importante lavarlos, ¿verdad? También es importante que yo los pueda revisar, que estén bien, que estén en buenas condiciones antes de cada uso. Si yo reviso un equipo antes del uso, me puedo dar cuenta si ese equipo tiene un daño y me va a generar una fuga. Entonces, eso es importante. Usar herramientas adecuadas para las aplicaciones específicas. En algunas ocasiones jugamos de MacGyver, como decimos, ¿verdad? Y ya yo sé que esto no se usa para eso, pero voy a intentar hacerlo de esta manera. Eso no es lo más adecuado, ¿verdad? Entonces, si no andaba la herramienta, podría posponer el trabajo si fuera el caso para no comprometer la seguridad de mi persona o de alguna otra persona que esté por ahí. Respetar los tiempos de reingreso indicados en las etiquetas de los productos. Este es bien importante y yo sé que quien tiene que respetarlo muchas veces no somos nosotros, sino los clientes. Pero al final la responsabilidad debería recaer siempre en nosotros, ¿verdad? El manejo de químicos. Si yo tengo que dedicar un tiempo para asegurar que el reingreso se dé al tiempo que es el recomendado, ¿verdad? Yo debería estar incluyendo dentro de mis procedimientos, dentro de mis protocolos cómo voy a abordar esto, ¿verdad? Ya sea que yo voy a quedarme en el lugar todo ese tiempo y voy a ser la persona que asegure que no ingresen o qué otro medio tengo para hacer que eso se cumpla, que eso sea una realidad. Procedimientos de emergencia, ¿verdad? Primeros auxilios básicos. Eh, los primeros auxilios básicos, en términos muy generales, cuando yo tengo un contacto con la piel o con los ojos, estamos hablando de utilizar, por lo menos, aunque si bien no jabón, sí el agua en muchas ocasiones. Depende de la sustancia, podría utilizar jabón también. Eh, el tema de dejar la exposición de la piel a un chorro de agua que esté fluyendo, ¿verdad? Debe ser por lo menos de 10 a 15 minutos para tratar de evitar efectos o minimizar, ¿verdad? Los efectos de irritación, por ejemplo, que yo puedo tener. Entonces, este es un tema importante. Creo que en todas las hojas de seguridad que ustedes tienen de productos, un común denominador en temas de contacto con la piel va a ser sométase al agua, ¿verdad? Durante al menos 15 minutos. Eh, y en caso de inhalación, depende de cuánta sustancia, depende de las características de la persona, pues podríamos estar hablando de necesitar ya ayuda de una tercera persona porque yo sufrí suficiente como para no poder eh, estar yo estable solo, ¿verdad?
Debo buscar obviamente el retiro de la persona hacia un lugar que fuera ventilado, porque si hay un tema de inhalación es porque no era un lugar ventilado, ¿verdad? Entonces, buscar el lugar ventilado y buscar la ayuda médica. La ayuda médica más fácil que siempre vamos a tener es el 911, ¿verdad? El 911, la persona que está al otro lado del teléfono generalmente no es una persona experta en ayuda médica, pero sí es la persona adecuada para ponerme en contacto con la ayuda médica que yo necesite. Entonces, si yo no me acuerdo de otra cosa, lo que debo acatar es ir a llamar al 911 y definitivamente siguiendo todas las preguntas que ellos me van a hacer, puedo llegar a la ayuda médica adecuada. Una manera más directa, cuando yo ya sé que un contacto con un químico y sé que estoy con un tema de intoxicación, puedo llamar al Centro Nacional de Intoxicaciones, este es el nombre formal, y ahí mismo puedo atender, voy a ser atendido. Yo puedo guardar este teléfono en mi celular, ¿verdad? Para que en caso de una emergencia no sea el 911, sino sea directo al Centro Nacional de Intoxicaciones, a quien llame. Y del otro lado, la persona me va a poder guiar. En el Centro Nacional de Intoxicaciones, las personas que atienden son personas con un montón de años de experiencia y con un montón de situaciones que han tenido que atender, ¿verdad? Y me van a poder guiar de una manera muy adecuada hasta que yo logre, si es necesario, la atención médica de manera presencial, ¿verdad? Entonces, eso también es posible. Em, Resumen de puntos claves ya para ir cerrando, ¿verdad? La seguridad personal es un tema que es responsabilidad compartida tanto de la persona empleadora como de la persona trabajadora, ¿sí? Si la persona empleadora tiene que estar muy responsable, muy al tanto de las sustancias que se están usando y los cuidados que se deben tener. Y la responsabilidad que mayormente debe estar en su persona es transmitirlo hacia las personas operadoras o las personas trabajadoras. La persona trabajadora, la responsabilidad mayor que tiene es acatar esas indicaciones que la persona empleadora le está dando. ¿Verdad? Entonces, la persona empleadora de todos modos ya está dedicando tiempo, ya está buscando ayuda profesional para poder saber cómo ayudar a sus trabajadores. Entonces, como trabajador, mi responsabilidad es hacer valer ese tiempo, hacer valer ese conocimiento que esa persona destinó, ¿verdad? Para que yo esté seguro. Así que el seguir las instrucciones en términos de seguridad, lo único que está generando es una relación ganar-ganar entre la persona trabajadora y la persona empleadora. La higiene en el entorno es un tema importante en cuanto a la prevención. Entonces, hemos hablado aquí de la higiene de instalaciones, la higiene de mi persona como trabajadora, la higiene de mis equipos, ¿verdad? Eh, Al final del día, todo esto lo que va a generar es una reputación de mi empresa con el cliente, va a transmitir una confianza de mi empresa hacia el cliente, que como les decía, ¿verdad? Puede ser que estoy cuidando hasta los detalles de las mascotas y esto sea sumamente valorado, sobre todo hoy en día cuando las mascotas subieron un montón, ¿verdad? En cantidad en el país. Cumplir con las normativas nacionales no solo es obligatorio, sino esencial para un desempeño profesional seguro. Capacitar continuamente al personal sobre el uso seguro de plaguicidas y equipo, ¿verdad? Desde la lectura de las hojas de seguridad, estar al tanto de qué productos nuevos vienen, qué productos tengo, qué cuidados debo tener, cómo se manejan los equipos de manera segura, cómo se manejan los equipos para darle un mantenimiento, cómo son las limpiezas de esos equipos. Todo esto es en lo cual yo, como profesional de el control integrado de plagas, debo estar al tanto. Debo estar a la vanguardia, ¿verdad? Conocer mis equipos, conocer mis químicos. Implementar inspecciones periódicas de seguridad en las operaciones. Ya esta va, ojalá, más relacionada hacia la alta dirección de las organizaciones, o sea, hacia las personas tomadoras de decisión de una empresa controladora de, de plagas, ¿verdad? Entonces, nos vamos a dar la tarea de cada cierto tiempo generar inspecciones, ojalá, si se puede, sorpresa, para saber que nuestros trabajadores están acatando las reglas con las cuales yo estoy dedicando tiempo, les estoy haciendo saber y lo que busca es protegerlos, ¿verdad? Fomentar una cultura organizacional de prevención de riesgos es una recomendación también que tenemos por ahí.
Vamos a evaluar lo aprendido para ya dar cierre a la lección de hoy. En este caso, pues hablamos de los envases de plaguicida. Eh, la pregunta es si lavándolos bien, yo puedo pensar en reutilizarlos. ¿Qué creen ustedes? ¿Sería bueno? ¿Sería malo? Buenas noches. Ajá, sería malo, correcto. Correcto, lo más adecuado, dijimos, es ojalá hacer un hoyo, ¿verdad? Para que este envase no, nadie tenga la tentación de reutilizarlo, aplicar los procedimientos y al final del día, pues, ojalá pudiera dentro de mis posibilidades llevarlo, devolverlo al proveedor para que ese proveedor, que sí tiene la capacidad de reunir una cantidad, ¿verdad? Sustancial al mes, se lo esté llevando a una empresa adecuada, o que le dé el tratamiento adecuado. Luego tenemos la siguiente, siempre se debe usar un equipo de protección personal al manipular químicos, incluso si estos parecen inofensivos. ¿Qué creen ustedes? Sería adecuado usar siempre un equipo de protección personal. Sí, ahí nos responde incorrecto. El equipo de protección personal es inherente al oficio para evitar los errores humanos. Como decíamos, es la barrera última, pero al final del día no le debo generar el 100% de la confianza, pero sí está ahí para protegerme en caso de que fallen las otras protecciones que existen. Es seguro almacenar plaguicidas cerca de detergentes en el mismo gabinete, no de alimentos, pero de detergentes. ¿Qué creen ustedes? Si es seguro que esté un producto químico que yo utilizo en el control de plagas cerca de un detergente. No, porque cada químico tiene su reacción, nos indica por ahí. Bueno, al final del día, aunque tal vez no haya un caos, ¿verdad? En que se mezcle un jabón con un equipo con una sustancia de fumigación, el hecho es de que voy a afectar o a los dos, ¿verdad? O a alguno de los dos, depende de cómo sea la contaminación. Si es al jabón, pues voy definitivamente a entorpecer el funcionamiento del jabón, probablemente hasta ya no pueda funcionar. Y en el caso de la sustancia de fumigación pasa pues semejante, ¿verdad? De repente, aunque no vaya a haber una reacción peligrosa ahí, las propiedades del químico que estoy utilizando pueden verse afectadas, porque ya no funcione, ¿verdad? Porque se contaminó. Hay una contaminación cruzada que yo siempre la debo evitar. Es seguro transportar plaguicidas en el asiento trasero de un vehículo particular, así sin tomar ninguna precaución. Llego, compro, eh, lo abro, uso un poquito, lo dosifico, ¿verdad? Y lo cierro bien y lo pongo ahí en el asiento como si nada. ¿Qué creen? Aunque sea un tarrito pequeño de 200 mililitros. Está inofensivo. Lo transportamos en ese asiento de atrás. Es peligroso, más aún si el carro está bajo condiciones de calor. Ok, bueno, y al final el recipiente, aunque venga del proveedor, aunque venga nuevo, puede tener defecto de fábrica y me doy cuenta después cuando ya recorrí varios kilómetros que hubo un derrame, ¿verdad? Eso puede pasar. Entonces, mejor evitamos este tipo de temas. Finalmente,
¿Cuál sería una medida clave para que garanticemos la higiene durante el control de plagas? Recuerde que había el previo, el durante y el después. En el durante, ¿qué puedo hacer para que sea una higiene adecuada en ese momento que estoy aplicando la sustancia química? Habíamos hablado por ahí, por aquello que no recordemos, habíamos hablado de utilizar técnicas precisas para evitar que haya una dispersión más allá de lo que yo planifiqué o de lo que yo deseo, ¿verdad? Entonces, si yo lo que quería era cubrir un área específica, entonces, ¿cuáles son las técnicas, cuáles son los equipos, cuáles son las sustancias que debo utilizar, cómo los debo utilizar para entonces de verdad aplicar a la superficie que yo quería y no una dispersión en una superficie que es el doble, por ejemplo, de lo que yo planifiqué? Bueno, básicamente que estos serían entonces el total de temas que teníamos para la charla de esta ocasión, ¿verdad? Em, Vamos a subirlo ahora también al canal de YouTube para que lo puedan compartir con el resto del personal que de repente no pudo conectarse el día de hoy. Em, Tenemos que ver algunos otros temas porque también es cierto que estamos mes 4 y hubo ahí algunos meses de atraso, entonces ahí les vamos a estar facilitando, ¿verdad? Probablemente en mayo tengamos un tema diferente, aunque esta siga ahí como una charla disponible en el canal de YouTube para la atención de todas las personas que no se pudieron conectar hoy, pero que pueden también ser beneficiadas con el conocimiento que acabamos de ver. Seguimos entonces en contacto en charlas posteriores. Les agradezco mucho el tiempo a quienes se conectaron. Nos vemos en una próxima, si Dios lo permite. Básicamente que estos serían los temas para esta charla.